El fiscal general de la Nación ha aceptado la invitación de la FM para darnos una entrevista sobre los sucesos que han acontecido en las últimas horas. Empecemos de una vez, señor fiscal. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Buenos días, Luis Carlos. Un saludo especial. Señor fiscal, le agradezco que nos haya concedido la primera entrevista radial aquí en la FM. Muy gentil. Ni más faltaba. A la orden, Luis Carlos, y a toda su mesa de trabajo. Empezamos y las preguntas. Hemos trabajado en las últimas horas en un cuestionario que esperamos podamos contestar en su integridad y de manera clara y extensa. La primera pregunta es, señor fiscal, ¿en qué marco se dan estas reuniones con Jorge Enrique Pizano? ¿Él lo busca como abogado, el Luis Carlos Sarmiento? ¿Lo busca como amigo? ¿Cómo qué lo busca usted? Muchas gracias, Luis Carlos. Esta reunión se da el 19 de agosto del año 2015 a las 8:30 de la mañana en mi oficina privada. Acababa de llegar yo del exterior, luego de haber retirado del cargo de ministro de la Presidencia en el año 2015. Y había vuelto a mi oficina y estando allí me contacta el doctor Pizano y me dice, Néstor Humberto, yo tengo una información y yo creo que al doctor Luis Carlos Sarmiento lo están tumbando aquí en la concesionaria Ruta del Sol. ¿Usted me podría dar una cita para hacerle llegar a él los documentos que yo he ido recopilando? Porque yo he hecho este trabajo, pero nadie me está parando atención. Y le dije, si me autorizan a recibir ese documento para hacer ese servicio casi de mensajería, con el mayor gusto. Entonces me dijeron que claro, que recibiera los documentos, y yo hice esa reunión con el objeto de que sí, Jorge Enrique me llevara los papeles. Me los llevó. Obviamente, para poder explicar qué eran los papeles, él me hizo un resumen especial de la documentación que me entregaba, y yo cumplí con el amigo de toda la vida, de más de 25, 30 años, de servir para el encargo que me había confiado de hacer llegar esos documentos a donde se me había requerido. ¿Qué hace el doctor Sarmiento cuando usted le pasa esa información? Me agradece y me dice, mire, esta información es importante, vamos a pedirle entonces al vicepresidente Contralor que haga entonces una indagación de esto. Y yo creo que esto es relevante por las investigaciones que había hecho el doctor Pizano, y así con poco yo con mi tarea que me ha pedido Jorge Enrique. Me pidió un favor de carácter personal como amigo, porque no tenía otro conducto para llegar a donde el doctor Sarmiento, dada mi relación con él. ¿Qué conclusión llega la Contraloría interna del Grupo Aval? ¿A qué conclusión llegan los estudios internos sobre esta información que el doctor Pizano como lo dijo el doctor Pizano antes de morir en una entrevista a Noticias 1, yo no participé en las reuniones que hicieron los miembros del consorcio, y eso es cabal. Por fortuna, ese testimonio quedó directo en la voz del doctor Pizano mismo, de tal manera que los resultados finales y las negociaciones y las discusiones internas que hubiera habido entre los socios yo no las conozco, porque yo conozco el resultado final de ello cuando me llaman y me dicen, hemos llegado a un entendimiento y la firma multinacional nos va a devolver no al Grupo Aval, sino al consorcio, que era de donde habían salido esos dineros, esos recursos, dado que no nos pudimos poner de acuerdo qué era lo que había pasado al respecto. Ahora, cuando salen estas grabaciones y se conoce el contenido de estas grabaciones, usted confiere, usted acepta en esta conversación que hay algo extraño. Incluso de sus palabras, de su propia boca, sale la palabra coimas como una posible hipótesis de el destino de esos dineros. ¿Usted por qué no denuncia ante nadie que había un comportamiento indebido frente a esos pagos? Esa es muy buena pregunta, porque lo que me lleva el doctor Pizano para que yo cumpla una labor de simple transporte de esos documentos. Yo recibí esa reunión porque mi amigo me lo pidió para llevar los documentos a su destino. O sea, a mí no me pidió ningún trabajo profesional ni de ningún otro tipo en relación con eso. En ese momento
yo le pregunto al doctor Pisano e inclusive le doy escenarios, pero si esos contratos no son ciertos, entonces su tesis, porque era una de las tesis que él elaboraba, era que adentro se estaban cometiendo actos de irregularidades en el manejo de la integridad del patrimonio de la empresa que menoscababan, decía él, eventualmente los intereses del doctor Sarmiento. Por eso él actuaba era protegiendo al doctor Sarmiento, porque era su funcionario en Ruta del Sol, y por eso su interés en hacerle llegar esos documentos a él. Entonces exploramos esa posibilidad. Él me decía, pero pueden ser también dineros de paramilitares, es que mire, yo he estado mirando esto, podrá ser eso, y yo también le digo, o podrán ser coimas. Sí. Y le pregunto específicamente, a Dios gracias, la grabación la entregó Jorge Enrique. Y en esa grabación le pregunto, pero ¿son o no coimas? ¿En qué propósito? En el propósito de advertirle al destinatario de los documentos cuál era el destino final de esos recursos. Y me dijo textualmente, así lo vimos todos los colombianos en la serie de Noticias 1 del pasado fin de semana, hombre, pues no tengo certeza. Entonces ahí está la razón y es la respuesta que yo le puedo confiar. Se sabía que había unas irregularidades en los contratos, pero no se sabía cuál era el destino final de esos recursos, motivo por el cual, como yo no era el investigador, sino era el doctor Pisano, y a mí me han pedido entregarlos para que se hiciera la investigación, cumplí con ese propósito y advertí de los hechos que me habían sido informados por el doctor Pisano. Esa era mi debida diligencia, porque lo que no se puede decir hoy es que yo sabía de las coimas en agosto del 2015, cuando de lo que sí sabía es que había unos contratos irregulares, porque eso era lo que me informaba el doctor Pisano, y de las coimas solo se viene a saber cuando se sabe con exactitud y precisión hacia dónde fueron los recursos, y eso solamente lo puede establecer una autoridad judicial. Un privado no puede irse a un banco, no puede irse a recoger testimonios, a hacer búsquedas selectivas en base de datos. Eso fue lo que hizo la Fiscalía en muy buena hora. Le entiendo. Ahora, pasa eso y entendemos la línea de tiempo, pero luego usted se convierte en fiscal general de la Nación. Sí, correcto. Y como fiscal general de la Nación, pues ya tiene, no sé si el uso de esta palabra sea bueno, pero el acervo probatorio, o por lo menos parte de conocimiento grande de lo que estaba pasando con Odebrecht. Y usted se declara impedido y no trabaja directamente en el caso de Odebrecht, pero... Claro, yo no soy el fiscal del caso. Usted no es el fiscal del caso, pero no es un contrasentido que una de las personas que hoy por hoy tiene conocimiento más fuerte sobre lo ocurrido debido a lo que le contó Pisano, que ahora está muerto, esté impedido, no puede hacer parte de este caso? No, porque es que el caso está fluyendo normalmente en la Fiscalía por donde debe fluir. La Fiscalía, mencionaba yo ayer públicamente, tiene más de 2 millones de casos, y esos casos no llegan al despacho del fiscal general, ninguno. Esos casos se distribuyen al interior de los más de 5.000 fiscales que tiene la Fiscalía, y eso se hace automáticamente. Y esos casos los investigan los fiscales de conocimiento y dicta la Constitución de manera autónoma e independiente. Excepcionalmente un caso llega a la Fiscalía, al despacho del fiscal, para los efectos que el fiscal, por ejemplo, como ocurrió en este caso, acepte un principio de oportunidad o una negociación. Pero mientras tanto las investigaciones siguen su curso. Y en este caso en particular, Luis Carlos, tan han seguido su curso normalmente que ha sido la Fiscalía la que logró identificar que había habido contratos irregulares en el consorcio Ruta del Sol y en la constructora Ruta del Sol. Fue la Fiscalía General de la Nación, aquí no ha sido ningún tercero, ni ningún investigador privado, ningún acucioso analista que haya dicho, aquí encontramos estos contratos. No, fue la Fiscalía General de la Nación la que en un comunicado de prensa dio a conocer el 25 de julio del 2017 que las coimas de la Ruta del Sol no eran las del contrato inicial ni las del otro de Ocaña Gamarra, sino que se habían extendido a un conjunto de contratos que en su momento fueron mencionados: el consorcio Sion, profesionales de bolsa, consultores unidos, etcétera, que había identificado igualmente en su momento, sin saber que eran sobornos, como lo conoce la opinión pública,
el doctor Pisano. Fue la Fiscalía General de la Nación, durante mi administración, la que estableció que todos estos contratos eran fuentes de coimas, de sobornos, y por lo tanto eran espurios, y por eso se judicializó. Y los fiscales han llevado el caso de tal manera que hoy hay más de 14 personas vinculadas por esos hechos, y no como han pretendido decirlo algunos que sí, pero solo los que se prestaron para cometer esos delitos. No. Sí. Quienes firmaron los contratos en Ruta del Sol y en el consorcio Ruta del Sol SAS, esos señores también tienen órdenes de captura vigentes, solicitadas por la Fiscalía y dictadas por un juez de la República. Señor fiscal, evidentemente la intención del señor Pisano, buscando a Noticias 1, a Cecilia Orozco, el jefe de prensa de Gustavo Petro, incluso a Darcy Quinn, para darles entrevista, información, expresarles que tenía miedo, que estaba asustado, que se sentía perseguido por la Fiscalía, que tenía miedo por su vida, y evidentemente de decir que usted conocía todo lo que estaba pasando en Odebrecht, o parte de lo que estaba pasando en Odebrecht con la corrupción de Odebrecht. No, él dijo que yo conocía los contratos irregulares, pero él jamás dijo que yo conocía los sobornos, porque en la misma grabación dice que yo no sé si son sobornos. Entonces ahí hay que tener una línea de cuidado muy grande, porque si no la opinión pública puede confundir. ¿Qué intención tenía Pisano en revelar esto? El doctor Pisano en sus últimos días tenía unas preocupaciones en relación con unas investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía desde el año 2013, época para la cual yo no era fiscal general de la Nación, que estaban relacionadas con el carrusel de la contratación de Bogotá, en la medida en que él había sido gerente del acueducto de Bogotá en la época de Samuel Moreno Rojas. Y allí se llevaba a cabo una investigación por unos testimonios que lo habían comprometido, y el fiscal de conocimiento, que eso hay una unidad ya especializada que todo el mundo conoce, que es la unidad del carrusel de la contratación de Bogotá, llevaba a cabo la investigación. Esa investigación, no como se dice de manera falaz, fue cerrada y cuando yo llegué a la Fiscalía fue reabierta. No, sí. El fiscal del conocimiento dijo ayer, bajo la gravedad de la verdad y del cumplimiento de la Constitución, que esa investigación nunca le fue cerrada. Eso no es cierto lo que andan diciendo por ahí, con propósito perverso. De tal manera que si había unos testimonios que lo involucraban, ustedes entenderán que por más amigo que fuera el doctor Pisano mío, no podían pararse las investigaciones. Es que hoy en día lo que se trata de decir también es que en esos casos se sienten perseguidos los que han sido amigos míos o clientes míos porque la Fiscalía cumple su deber, pero ¿cuál es la razón de ser de la Fiscalía? Investigar eventuales hechos punibles, sean o no sean amigos del fiscal o de los fiscales delegados, que son más de 5.000 en el país, porque de lo contrario nadie permitiría, y la sociedad colombiana no podía permitir, que se le meta mano oscura a todos estos casos. Esa es la verdad. Señor fiscal, ¿usted alguna vez le pidió a Pisano que tapara, que escondiera algo de lo que encontró? No, a ver, por eso, ahora que se está hablando que hay más grabaciones, yo lo que sí pido muy respetuosamente es que se entregue el texto total de esas grabaciones, para que se conozca. Esta primera grabación, por fortuna, que entregaron, aunque tiene una edición que es apenas natural porque los tiempos de televisión son cortos, sí le permite traslucir a la opinión pública que ese es un ejercicio de un par de amigos donde empiezan a mirar papeles en el propósito de buscar la verdad. Oiga, y esto sería esto, y esto es así, esto no puede ser así, y la razón de ser de estos contratos pueden ser coimas, o puede ser que estaban robando la compañía. Yo le hago preguntas al doctor Pisano como controlador que era de la compañía en busca de respuestas. Ahí no hay ningún comentario diciéndole no investigue, cuidado, no vaya a hacer eso, no. Y su investigación la llevo al seno del conglomerado económico para que siga la investigación.
Sí, señor fiscal. Para eso me la entregó el doctor Pisano. Me llama la atención una frase que usted dice, son dos amigos que están conversando, pero evidentemente él no lo veía como amigo, un amigo que lo estaba grabando, un amigo Sí. que desconfiaba de usted. No sé, yo eso sí no puedo dar explicación por la conducta de los demás. Yo he profesado, nuestras familias son entrañablemente cercanas. Yo debo un gran respeto en la situación que se ha vivido recientemente por la familia Pisano, Ponce de León. Tengo una solidaridad infinita con ellos. La relación no solamente era personal mía, sino de toda mi familia, de tal manera que yo siempre observé una conducta de amigo. Eso es lo que de mi lado importa. Pero déjeme terminarle. Sí, entonces, ¿alguna vez usted le dijo que no investigara? Jamás, porque él, por ejemplo, después me buscaba y me decía en qué van las investigaciones, y yo le decía lo que sabía, que eventualmente me contaban, allá siguen investigando, ya establecieron unas irregularidades o no, y alguna vez me contó un episodio que es increíble. En su propósito de hacer bien las cosas, él me dijo, yo fui y perseguí a una de esas personas que habituaban al consorcio Ruta del Sol, que llegaba con escoltas en carros blindados, y yo me fui detrás de él para saber a dónde llegaba y quién era ese personaje que a mi juicio era oscuro, etcétera, y me cogieron los escoltas en un semáforo o algo así. Pues yo a estas alturas no identifico los detalles, y me bajaron y me dijeron que yo por qué le hacía seguimientos al personaje, y él en un carro humilde así llegaba a esos extremos. Le dije, cuidado, Jorge Enrique, te metes en Honduras, cumple con tu deber, inclusive, pero cuídate mucho, porque ya con ese episodio que te pasó puede pasar muchas cosas. Inclusive él me decía que ciertos contratos no le entregaban los documentos en la administración del consorcio Ruta del Sol, y yo mismo creo recordar haberle dicho, mire, deje eso por escrito, usted tiene que cumplir sus obligaciones. Es lo que controlaba internamente, es lo que se llama el SARLAF, que es que no haya proveedores que estén metidos en la lista Clinton o en lavado de activos, y él tenía que cumplir con esa misión. Déjelo por escrito, mándele eso a la junta directiva. De hecho, posteriormente lo hizo enviando comunicaciones a la propia junta directiva, como se ha venido a saber, siempre en el propósito de que él cumpliera las funciones y que se supiera la verdad. No, jamás en un propósito oscuro o perverso, porque pues esa no era la razón de ser de yo recibirlo cuando él estaba buscando justamente que se conociera la verdad. Señor fiscal, nos han pedido que la entrevista sea corta, pero es imposible. Los tiempos de radio son mucho más grandes. Sí, porque como adquirimos otros compromisos. Pero tengo varias preguntas claves que necesito terminar acá y hacerlas varias. Es que sería un despropósito con la audiencia. Señor fiscal, ¿qué piensa de las versiones que aseguran que mataron a Pisano para que no llegara a declarar a Estados Unidos en contra suya y de Luis Carlos Sarmiento? No, mire, yo soy fiscal general de la Nación y yo no puedo participar de especulaciones. En este caso existe, como lo he dicho, el imperativo ético, el imperativo jurídico y el imperativo, en mi caso personal, de que se establezca la verdad, y esa es una función que habrá de cumplir el fiscal dado por el director seccional de Fiscalías de Cundinamarca, que lleva ese caso. Sí. Gustavo Petro advirtió que ya fue designado. Sí. Y Medicina Legal está haciendo, desde el punto de vista de sus capacidades técnicas, que son las más altas en estas materias, todos sus análisis científicos. Señor fiscal, Gustavo Petro advirtió en las últimas horas que el objetivo de todo esto era para financiar campañas políticas, es decir, de sacarle plata a Odebrecht era para financiar campañas políticas, entre ellos la familia Char. ¿La fiscalía sabe sobre este tema? Mire, en el día de ayer, y esta es una pregunta muy importante, en estos días, cuando algunos dirigentes políticos de partidos alternativos se han expresado a esto, y eso es muy bueno que la opinión pública lo perciba, han dicho, como lo dijo el señor Jorge Enrique Robledo, esto no es un debate jurídico. Cuando veía que ahí no había irregularidades legales, entonces ya en un rincón de la mesa dijo, no, pero es que el debate no es jurídico, sino el debate es político. No, a los fiscales no nos juzgan políticamente, ni mucho menos con las armas del sofisma y de la mentira, que es lo que utilizan
en ocasiones en los debates políticos. Nosotros no estamos en el activismo de la política, sino somos servidores judiciales. A nosotros nos juzgan por los hechos. A nosotros nos podrían cuestionar que la Fiscalía no hubiera hecho nada con los contratos espurios de Ruta del Sol, pero mire, en esas grabaciones se dice, lo dice Jorge Enrique Pizano, a Dios gracias entregó las grabaciones, que me entregaba un listado de contratos por 24.000 millones de pesos. ¿Sabe cuánto ha encontrado la Fiscalía? Contratos irregulares por 53.000 millones de pesos. Sí. Y ayer nomás, el señor Petro decía que había contratos que la Fiscalía no había investigado, no sé, dijo si había archivado, no quiero ser desleal a las palabras de él. Él dice que por ejemplo el contrato de Torrosa, que con ese contrato no se hizo absolutamente ninguna investigación. Todo lo contrario, ese contrato está siendo investigado por entrega que nos hizo a nosotros personal leal a la justicia en Lizama hacia julio o agosto del 2017, según fui informado por los fiscales de conocimiento, cuando fueron a los archivos generales del consorcio en Lizama. Sí. Le entregaron el contrato de Torrosa. Desde entonces se han hecho indagaciones, se han hecho inspecciones judiciales, se han tomado testimonios alrededor del contrato, pero es más, el representante legal de esa compañía, que es Javier Torres Vergara, está citado a interrogatorio de indiciado con abogado. Esa diligencia debía cumplirse hace un mes, pero por razones relacionadas con la defensa privada de ese representante legal, no se hizo la diligencia. Luego, lo que no se puede es llevar esto a un debate político, porque los funcionarios judiciales no hacemos política. Lo que no se puede hacer es debate sobre la base de mentiras. Esto es una falacia absoluta. Decir que el caso de Torrosa no ha sido investigado contrasta con las realidades de los expedientes que llevan los fiscales. ¿Eso significa que usted no tiene considerado de ninguna manera renunciar a su cargo? Mire, es una pregunta que me saca del lugar. Yo le contestaría lo siguiente, Luis Carlos, frente a su pregunta, y esas preguntas duras que a veces uno no entiende cómo las formulan, le permiten a uno decir lo siguiente: si a la Fiscalía hoy, después de conocerse esas grabaciones, después de hacer el escrutinio público, llegan y dicen, oiga, pero el contrato de Sion y el de Profesionales de Bolsa y el de OSA y el de Consultores Unidos, etcétera, no fueron objeto de investigación, o sea, como dicen los contradictores políticos, le aplicaron el tapen, pues obviamente la sociedad tiene que decir, aquí está fallando la Fiscalía General de la Nación. Pero cuando la Fiscalía puede decir que tiene un grupo de fiscales íntegros, comprometidos con la justicia, con la verdad, que no solamente descubrieron contratos de coimas por 24.000 millones de pesos, como dijo el doctor Pizano, 53.000 millones de pesos, por encima de lo que se había dicho por parte de las autoridades extranjeras. Es que eso lo ha descubierto son los fiscales colombianos, pues la pregunta no ha lugar. Sí, y sobre sus contradictores políticos y sus contradictores actuales, Gonzalo Guillén instauró una demanda en Estados Unidos en su contra. En Europa pidieron investigación por sus propiedades. Alex Bernot dice que usted se benefició del caso Hyundai. Bueno, ¿usted cree que esos son enemigos que se están juntando para hacer un complot? Usted tiene que comprender, Luis Carlos, que en este ejercicio, como lo he dicho también públicamente, se pierden amigos todas las semanas y se ganan enemigos día de por medio, porque hay quienes entienden que el fiscal que ha regado en su vida amistades enormes, relaciones con compañeros de trabajo, con clientes que ha construido a lo largo de su vida, que hoy son clientes, claro está, hay quienes creen que hay una lealtad con ellos que está por encima de la Constitución. Ese no es el caso del fiscal general de la Nación, y por eso he dicho que frente a los señalamientos que me han venido
orquestando malintencionadamente, con falta de objetividad, no me voy a dejar constreñir. ¿Hay un complot en su contra? Muchas gracias, Luis Carlos. Claro, si es que eso lo he dicho desde hace más de un mes, 2 meses, hay una verdadera conspiración de un grupo de personas que se sienten perseguidos. Ahora, todos los que están comprometidos por conductas que ellos cometieron, ¿son perseguidos por la justicia colombiana? No, en Colombia no hay persecución en el modelo de justicia porque los fiscales llevan las pruebas que ellos obtienen en el curso de sus investigaciones a unos jueces. Los jueces son los que dictan las órdenes de captura, los jueces son los que dictan las sentencias. Este es un sistema absolutamente garantista, de tal manera que si hay persecución por los resultados, por las capturas o por las condenas, se le tendrían que atribuir a los jueces y ni más faltaba que se diga que los jueces en Colombia están persiguiendo a nadie. Sé que me tiene que colgar, el compromiso es muy... Muchas gracias. La última pregunta, ¿usted cree que mataron o se suicidó Pisano? Vuelvo y le digo, yo soy fiscal de los colombianos, yo aplico el derecho y yo tengo que obrar siempre con pruebas científicas. Fiscal, muchas gracias por atendernos, es usted muy gentil. Muchas gracias. Le agradezco, gracias.